estos dos cracks, porque los dos son unos cracks, han hecho un poemario de sonetos en conversación. Bueno, pues aquí tengo a mi amigo Jorge, y bueno, que hemos escrito este libro juntos, y bueno, este libro acaba de llegar de los Estados Unidos. Octavio Paz escribió en algún momento, refiriéndose a los poetas. Decía Octavio Paz, qué país y qué sociedad no ama y mima con gusto a sus poetas. Y apuntaba a sus poetas muertos, quiero decir, porque a los vivos ya sabemos que no los quieren. He aquí los panegíricos de muerte, las islas que son puras estampidas, y agrumas que resisten las heridas, un ser donde la niebla se hace fuerte. Esto ha sido publicado por La Pereza Ediciones, una editorial con la que trabajo haciendo traducciones. Y que venga Caronte con Teseo a sus huesos manchar con el deseo y a darle a su deceso nueva vida, que estar del otro lado no le impida gozar de literario este paseo, pues lo que bien se aprende no se olvida. Mario Oliva, el nom de Plum, el nom de guerre de uno de los hombres más buenos de estas redes, ¿verdad? Y más jodedores también. Es domingo, día feriado, y fíjense, les voy a demostrar por qué es domingo, día feriado. Mi amor, tú que me escuchas, no hace falta, te iba a pedir que me alcanzaras el libro de Jorge, pero lo tengo aquí a mano. Este poemario que aquí ven, Panegíricos Cruzados, Jorge Gabriel M. Vera, el loquillo, y José Tadeo Tápanes Cerquera. El Tadeo que todos conocemos de las redes. Este libro, Panegíricos Cruzados, es un libro de sonetos. El soneto que en estos tiempos que todo el mundo escribe poesía de verso libre, que se olvidan de los cánones de la poesía, que la poesía clásica parece morir una muerte lenta. Estos dos cracks, porque los dos son unos cracks, han hecho un poemario de sonetos en conversación, un intercambio de sonetos del uno al otro. Esto ha sido publicado por La Pereza Ediciones, una editorial con la que trabajo haciendo traducciones, y es un libro fantástico. Aquí en la parte de atrás hay un fragmento del prólogo del libro que lo hace el escritor y cantautor colombiano Carlos Palacio, conocido como Pala. Y dice ese fragmento: los versos de José Tadeo y de Jorge Gabriel se inscriben en lo mejor de la tradición cubana, aquella que supo desde el vamos abrazarse a los cimientos del idioma español sin renunciar a la sonoridad propia, tostada por el Caribe y refulgente por sí misma. La misma tradición que ha incendiado las letras de Hispanoamérica con nombres que van desde Martí hasta Luis Rogelio Nogueras, Huichi, el Rojo, o desde Dulce María Loinás hasta Carilda o Oliver Laura. Esa Carilda que a tantos nos enseñó que había un verano. Y de verdad que son merecidas estas palabras de Pala. Pero lo que les decía con respecto a que Mario Oliva es el seudónimo, el nom de guerre de Domingo Día Feriado, que es realmente su nombre. Voy a buscar los agradecimientos de este libro. Esta es la prueba mortal, fehaciente, de que ese es el caso. Aquí está el prólogo, permítanme pasar el prólogo y llegamos, a ver, más adelante están los agradecimientos. Déjame ver.
o estarán atrás los agradecimientos. Jorge, no veo los agradecimientos. Al principio dices, deja ver. No los tengo. No los tengo. Habrá sido un error de impresión de Amazon. Que cuando uno lo compra de esta manera, después del poema de bienvenida. Ya, claro. Eso es lo que pasa, que no pasé del poema de bienvenida. Ya, ahora sí. Aquí está. Dice, esta es la prueba fehaciente, señores, para que no quede duda de que domingo, día feriado, es el nombre real y que Mario Oliva es un seudónimo. Los agradecimientos dicen, los autores de Panegíricos Cruzados agradecemos a Margarita Otero Sollozo Marozzi, a Dairon Gallardo, que es el ilustrador de este libro. Miren la portada que bella, ¿no? La portada bellísima, pero además el libro tiene imágenes en su interior que son magníficas. A ver, deja ver si encuentro una por acá para mostrarles. Imágenes como esta, por ejemplo, ¿no? Deja ver cómo mejor se ve. Ahí está la imagen, ¿no? Tiene todos estos dibujos que acompañan algunos de los poemas. Eso fue a cargo de Dairon Gallardo. Dice, a Carlos Palacio, Pala, a Giovanni Olivo Iglesias, yo. A Domingo, día feriado, a Dago Saciga, el editor, a La Pereza Ediciones, a Las Vivencias, a la Amistad, a Una Mirada Patria, a Una Misma Mirada Patria, a los lugares reales, a los parajes de la imaginaria, al soneto y a la poesía misma, la posibilidad de existencia a través de este poemario. Pero ahí está, en las dedicaciones. No queda lugar a dudas. Domingo, día feriado, es el nombre real. Mario Oliva, un seudónimo. A ver quién más se ha sumado. No veo más nadie nuevo. Tadeo, mi vida mágica de Tadeo. Hola, Giovanni, dice, hola para ti, Tadeo, un abrazo y felicitaciones de verdad por este libro tan fantástico. Es más, si yo sé que están tú y Jorge por ahí, si quisieran subir ustedes dos nada más, más nadie, para hablar del poemario, aquí les pongo el enlace. Aquí les pongo el enlace. Y así pueden conversar, ¿no? Y decirnos, hablarnos de este proyecto, ¿no? De este proceso, este hijo, porque los libros son como hijos, ¿no? Este hijo maravilloso que han creado los dos. Y Palmar por acá dice, bien recibido el regreso. Bravo, Giovanni, coño, gracias. Palmar, un abrazo también. Aquí estamos haciendo lo que podemos, conversando un poco. Y hay varias cosas de las que quiero conversar. Voy a empezar por un tema muy sencillo que me conmovió y a la vez me hizo pensar. Ustedes saben que hoy hay un grupo, dice Cuba, oye, yo también soy poeta. Oye, eso, poeta no es cualquiera, ¿eh? Y no me atribuyo yo ese título, pero la poesía no es cosa de broma. Mira, por aquí tenemos a Jorge. Bienvenido a Lo que pica el pollo, mi hermano, que es mi casa y es la tuya. Oye, saludos, Giovanni. No, pero no sé si quieres hacer el programa primero. No, hablamos un ratico. Ya está bien. No sé si Tadeo está por ahí, ¿quiere subir? Sí, yo sé que
Aquí está Tadeo. Bienvenidos, hermano, ¿qué tal? Hola, ¿qué Hombre. tal? ¿Cómo estamos? ¿Se escucha bien? Bien. Oye, Saludos ahí a todos. este libro es un libro que tiene, digamos, una raíz clásica, una raíz profunda, rizomática, en el decir de Deleuze, que llega a esa poesía del castellano tan clásica como la poesía del siglo de oro, pero que también va aún más allá y va hasta la poesía italiana, porque es el soneto estilo italiano, ese soneto en decasílabo que se estila en el castellano, y creo que en el castellano se ha, digamos, cultivado más que en ningún otro idioma, pero uno no podría dejar de pensar en Petrarca también cuando habla del soneto. Pero además de esa raíz tan profunda que tiene, también es un libro muy novedoso en cuanto a esa propuesta de conversar desde los poemas uno con el otro y hacer este intercambio en sonetos. No me puedo imaginar, no cabe en mi cabeza lo difícil, lo riguroso de un proceso como ese. Si querían comentar algo al respecto. Adelante, Tadeo. Tienes el micrófono apagado, Tadeo. A ver, te lo abro. No, le decía que si quería él hablar primero. No sé, como allá, prefiero que hable él primero. Simplemente decir, Giovanni, bueno, sí, que seleccionamos esa estructura, ¿no? En decasílaba del soneto, lo cual es muy arriesgado en estos tiempos de posmodernismo, ¿no? Y donde, nada, te encuentras personas que tienen premios y distinciones. No lo estoy diciendo por nada, pero no saben hacer un soneto. O sea, increíblemente. Y bueno, y eso, Tadeo, yo sin premios de distinciones, para mí escribir un soneto es como decía Lezama, llorar una lágrima de cera. No, a ver, una estructura clásica, la décima. Estamos hablando de poemas más, una tanca, qué sé yo. O sea, por decir alguna de las estructuras que... Pero bueno, en este caso el soneto, como tú dices bien, que surge en Italia, ¿no? Pero bueno, después hay una apropiación también, aunque en la literatura inglesa, por ejemplo, Shakespeare también tiene sus sonetos. Sí, pero es otra estructura, ¿no? Es otra estructura, italiano. No. Claro, es otra estructura. Es un verso más simétrico el que hace Shakespeare. Creo que, no recuerdo ahora cómo se llama, pero es el que tiene acento cada 2 sílabas. O sea, es lo que se llama en inglés espérate, se llama, coño, la palabra es... Yo no lo utilizo mucho. Él escribe se llama Bionic, no, algo pentámetro, que es el pentámetro doble, ¿no? Cada 2 sílabas. Es como escribe incluso su teatro. Claro, es que yo creo que es una sonoridad mucho que le viene a la lengua inglesa, pero al español, aunque se puede hacer, ¿no? Discutiblemente creo que Borges lo hizo, o sea, en ese sentido, pero bueno, nosotros, bueno, decidimos hacer esto como una especie de diálogo, como tú dijiste, una especie de toma y daca, ¿no? Realmente tenemos dos estilos completamente diferentes. Tadeo, para mí, Tadeo es un maestro del soneto. Yo nunca había trabajado tanto el soneto, siempre había hecho más décimas, poemas libres, bueno, la narrativa en algo, los cuentos o algo así. Y fue como acercarme al mundo de Tadeo y tallerear, fue una especie de por lo que me toca a mí, por la parte que me toca a mí, ¿no? Y se dio el libro en ese sentido, ¿no? Yo creo que son dos poéticas totalmente diferentes, pero que congenian en este texto. Sí, porque tú venías de ese mundo de la décima, ¿no? Que es, por supuesto, otra estructura completamente distinta, ¿no? La décima es de versos más cortos, octosílabos en vez de en decasílabos, con una estructura rítmica distinta. Sí, había que pensar un poco más largo el verso.
Sí, y Lo cual me costaba más trabajo hasta que fui. escribir rima es conocer un ritmo, que Tadeo creo que hablaba de eso, Tadeo que domina el soneto como pocos. A ver si nos quieres hablar un poco de eso, Tadeo. Sí, yo empecé a escribir en Cuba en los años 90 y en aquella época pues el versolibrismo pues tenía un auge muy grande. En Cuba, ya desde el siglo XIX, se ha estado intentando escapar de España, o sea, la intelectualidad cubana, a través de la poesía y otras maneras de hacer literatura, han estado intentando escapar de España, acercándose a Francia, por ejemplo. O sea, los cubanos, el arte cubano se afrancesó mucho. Incluso, por ejemplo, si lo ves, por ejemplo, en la manera de hacer versos o la manera de hacer música, no sé, hasta de un Silvio Rodríguez. Por ejemplo, cuando comparas a un Silvio con un Sabina, por ejemplo, te das cuenta que Sabina usa todas estas estructuras poéticas de la poesía española. Y sin embargo, nosotros los cubanos, si vas a Lezama, si vas a Eliseo Diego, o sea, los grandes poetas cubanos, pues ves cómo está lo francés por ahí detrás, está Paul Éluard, está Rimbaud, o sea, está Mallarmé, o sea, los franceses están por ahí de alguna manera, ¿no? Y entonces nosotros somos hereditarios de todo eso, ¿no? Y bueno, yo un poco también escribía mi poesía en verso libre, escribí incluso armé un libro en verso libre que lo mandé con muy poca fortuna a la editorial de mi municipio o de mi provincia ahí en Santi Espíritus y nunca lo publicaron. O no sé, un amigo pasó por allá 10 años después y me dijo que lo había visto en una gaveta que decía el libro que estaba aprobado para su publicación, pero bueno, por causas o azares, vamos a usar a Silvia otra vez, nunca se publicó. Y entonces un poco en rebeldía, ¿no? Yo me declaré en rebeldía y dije que no iba a escribir más versos libres hasta que ese libro no fuera publicado. Y ese libro sigue inédito, ahí en la editorial de Santi Espíritu. Dicen que, cuando he hablado con ellos, he discutido con ellos, dicen que no, que es que la directiva de la editorial ha cambiado varias veces y que lo que están ahora ya no tiene nada que ver con aquello. Y entonces, bueno, yo como poeta que soy, los poetas no somos nada racionales y yo no soy racional para nada en mi vida. Y desde mi racionalidad dije, bueno, yo voy a escribir, no voy a escribir más versos libres. Bueno, como Escorpio que soy también, ¿no? Soy muy radical, ¿no? Del blanco al negro. Dije, bueno, yo no voy a escribir más versos libres hasta que ese libro mío de versos libres no sea publicado. Y entonces me refugié en el soneto, dije, voy a escribir versos libres. Bueno, voy a escribir sonetos. Bueno, me pasó una cosa muy graciosa, porque yo empecé a entrar en internet, ya viviendo en España, empecé a entrar en foros literarios. Y entonces, como yo me había propuesto que no iba a escribir más nada, la gente me decía, Tadeo, pero tú no sabes escribir, pero tú no sabes escribir. Y entonces yo me reía porque yo tenía mi arsenal, ¿no? Yo tenía ahí como el oro en Fort Knox. O sea, toda la poesía. Tadeo, una cuñita. Tadeo me dice, te voy a pasar para que vayas publicando poemas míos, unos pocos. Me pasó 1000 sonetos. 1000 sonetos. Sí. Wow. Y entonces, bueno, me daba gracia, ¿no? Entonces yo al final, yo me había prometido a mí mismo no publicar nada en la red de lo que ya yo había escrito. Y entonces empecé, bueno, al principio dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, voy a publicar las cosas que yo escribía cuando tenía 16 años. Entonces empecé así, a escribir cositas. Y había gente que me criticaba y no sabían esa gente que yo tenía toda una obra ahí archivada que no la quería publicar por una cuestión personal. Y entonces lo que hice fue empezar a escribir. Y de hecho yo llevo mucho tiempo sin escribir versos en serio. Bueno, Jorge lo sabe, ¿no? Sabe que cuando hemos escrito los versos yo me he divertido escribiendo estos libros porque los poemas los escribía en 10 minutos, ¿no? O sea, él me mandaba su texto y luego yo le decía, no, si en 10 minutos te voy a mandar la respuesta. Entonces él la mandaba en 10 minutos y siempre estaba él con la papa caliente, ¿no? Siempre con la pelota en su terreno, ¿no? Y jugábamos un poco a eso, ¿no? Sí. Jugábamos un poco a todo eso. Y entonces, bueno, yo decía que yo me refugié un poco en el soneto por huir un poco del versolibrismo, porque creo que se llegó a un punto donde todo esto se prostituyó demasiado. O sea, se llegó a un punto en el que ya cualquier persona, bueno, no sé, por ejemplo, hasta el día me invitaban a un recital de poesía o me invitaban a leer poesía aquí en España y había una serie de poetas y una persona tomaba el micrófono y leía esto que dice así: si me sube la fiebre, me la bajo por internet. Y entonces, poetas, o fui a lugares donde una persona cogía el micrófono y decía, no, porque yo lo que he hecho no es una poesía, lo que he hecho es una suma
de nombres raros que hay aquí en España. Entonces me ponía a leer nombres raros. Bueno, no sé, era algo tan raro. O iba yo a sitios a leer poesía y había una cola de gente. Y en la cola yo tenía que ponerme en la cola para poder leer mis versos. Es una especie, Tadeo, una especie de dadaísmo a destiempo. Una cosa como muy rara, ¿no? Yo, mira, aquí en el lugar más importante que hay aquí en Bilbao, donde se lee poesía, yo llegué a ese sitio, tuve que hacer una cola para poder leer mis versos y las personas que estaban delante de mí eran personas que decían, yo voy a leer, no sé, el poema 20 de Pablo Neruda. Y entonces yo me sentía muy mal porque yo decía, bueno, si yo en Cuba jamás, o sea, donde quiera que yo he llegado y yo he dicho, soy un poeta. Y me han dicho, no, si usted es un poeta, ¿usted va a leer lo suyo? Sí, voy a leer lo mío. No, pues pase, lea. Y todo el mundo ha dicho, lea, que queremos escucharte. O sea, yo no estoy acostumbrado a hacer esas colas para escuchar a personas que me vienen a leer a Neruda o a no sé. O sea, en Cuba siempre se respetó mucho la creación, el creador. Si tú eres un creador, usted pase. Y si hay 3 creadores, pues hagan la cola ustedes 3, pero no una persona ahí delante que no ha escrito nada, que simplemente lo que viene es a leer algo que escribió otra persona, ¿no? Y entonces incluso en ese lugar había como una mesa de elegidos, había como una mesa donde habían 12 personas que eran como los 12 apóstoles, no era como los 12 grandes poetas allí. Y yo, no sé, a mí aquello me parecía como muy raro. Yo le decía a la gente, pero es que yo no sé, yo los escucho leer poemas y no... O sea, yo decía, ¿quién de ustedes puede decir que ha leído un buen texto, no? Porque yo incluso hasta le decía esas cosas, ¿no? Un poco picándolos, ¿no? Y aquello se convirtió en una guerra de todos ellos contra mí. Y entonces un día yo, muy petulante que soy, llegué con una... y escribí un acróstico en decasílabo con mi nombre, o sea, poniendo mi nombre así en el lomo del poema, en versos en decasílabos y en rima consonante. Lo imprimí 12 veces o 30 y llegué ahí ese día y le di una hoja a cada uno de los 12 apóstoles. Le di una a cada uno y le dije, mire, eso es un acróstico en decasílabos. Si ustedes son tan grandes escritores, la semana que viene vengo a recoger vuestros acrósticos en decasílabos con vuestros nombres. A ver quién es capaz de hacerlo. Porque ustedes son aquí ustedes vienen aquí son como lo máximo de la poesía. Bueno, pues ustedes son tan grandes y son tan buenos, pues mire, yo quiero que lo que yo he hecho con mi nombre lo hagan ustedes con vuestros nombres. Y nadie lo hizo. O sea, la semana siguiente nadie lo hizo. Un señor se puso a leer unas décimas hablando mal de mí. Y yo le dije que yo no le iba ni a responder porque le dije, te dije bien claro que en decasílabos y me vienes con octosílabos. Y dije, por favor, si esto es un reto, si es para sacar las pistolas, en decasílabos. No te voy a aceptar octosílabos porque los octosílabos se escribe muy fácil porque estoy hablando contigo aquí y te estoy diciendo octosílabos sin pensar. Porque hablamos en octosílabos. Entonces le dije, por favor, yo les planteé un reto a ustedes que son los grandes escritores del Olimpo, los que tienen derecho a sentarse en esa mesa, donde yo no tengo derecho a sentarme. Y entonces, bueno, se creó una situación ahí como muy tensa, una situación ahí como muy complicada. Y como ya todo aquello era una bronca de ellos contra mí, yo un buen día dije, no, yo no voy a... Porque incluso me decían, no, lee. Entonces yo cogí el micrófono para leer mi poesía y entonces era un murmullo. Y yo decía, no, hasta que no estén todos en silencio yo no voy a leer. Mi poesía está pensada para ser dicha sobre el silencio. Y mientras haya una persona hablando aquí, yo no voy a leer. Y ya cuando por fin aquello estuvo en silencio, yo leí un texto y yo dije, bueno, y ahora me voy. Porque como veo que esto es una guerra de ustedes contra mí, yo dije, yo vine con una actitud petulante entre ustedes porque en mi país los escritores siempre hemos sido un poco petulantes, un poco puntillosos, pero todo ha sido como un juego, como un divertimento. Pero aquí yo veo que esto es una guerra en serio contra mí, que es todos ustedes contra mí, pero no vienen a vencerme con argumentos poéticos. Vienen a vencerme, no sé, con otras armas, ¿no? Y entonces dije, no, yo me voy. Y entonces cuando yo me fui, que ya yo me fui, había un señor allí que era profesor de la Universidad de Deusto, una de las universidades privadas más importantes de aquí, profesor de literatura, el doctor Pablo Zapata Lerga, que estaba allí. Y entonces, ya después que yo me fui, Pablo Zapata Lerga dijo, lo que ese chico leyó era muy bueno. Y entonces vino una persona corriendo detrás de mí y me dijo, no, que dice Pablo Zapata que lo que tú has leído es muy bueno, un profesor de la universidad. Y yo dije, no, a mí me da no, regresa. Y yo dije, no, yo no voy a regresar. Y entonces me fui y pasaron como 15 años, o 15, 16 años, muchos años. Y dice, bueno, léenos una, por favor. Sí, ya voy a leer. Pero bueno, déjame que termine esta historia que es muy interesante. Yo me tocó ir a la iglesia católica porque tuve que ir a hacer una especie de catecismo para padres, para que mi hija hiciera la comunión. Y entonces, estando yo ahí en la iglesia,
el padre que nos daba todo aquello nos dijo que nos presentáramos a todos los padres. Bueno, yo me presenté y a la semana siguiente el hombre me estuvo buscando en internet y dijo, Tadeo, pero tú eres famoso, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, bueno, total, que ese señor, en ese lugar había una señora que me quiso llevar de nuevo a ese lugar, al lugar donde estaban los escritores, a ese sitio, ¿no? Y yo fui con ella y estando allí, que yo pensaba que ya nadie se iba a contar de mí porque habían pasado 16 años, una persona se me acercó y me dijo, yo te conozco a ti. Aquel poema que tú nos diste, yo lo tengo guardado. Aquí tengo la hoja todavía guardada en mi casa. Y me dijo, tú eres el que... Tú eres... Y yo le dije, no soy yo. Le dije, yo era esa persona hace 20 años, pero yo he cambiado mucho. Esa persona no soy yo. Yo soy otra persona. Y le dije, por eso he venido de nuevo aquí. Porque ya soy otra persona. Y entonces, bueno, regresé ya en otro tipo de plan, ¿no? Así que fíjate qué clase de experiencias, ¿no? Sí. Ja. Oye, la poesía ha estado llena de estas batallas, ¿no? parte de la importante de la historia de la poesía, ¿no? Creo que no hay batalla en verso más grande que aquella que llevaron a cabo Quevedo y Fernando de Quevedo y ¿cómo se llama? Y Luis de Góngora, ¿no? Góngora. Góngora, sí. Aquella famosa, aquel soneto de Quevedo, eras un hombre a una nariz. No, pero con Quevedo nadie podía, yo creo. No, Quevedo tenía una mala leche histórica. Oye, pide Migdalia, Enrique, lo ha pedido varias veces antes de leer algún poema, que sí podrían explicar a los quienes nos escuchan qué es un soneto. Eso se lo dejo a ustedes, que son los sonetistas. Yo voy a dejar que todavía lo explique, pero voy a hacer una pequeña anécdota que la hago casi siempre. A Guillén le dijo a alguien en la calle, ¿no? Maestro, yo quiero aprender a escribir. Yo quiero escribir como usted. Y le dijo, bueno, es muy fácil. Aprende a escribir un soneto y me lo traes. Y ahí te enseño a escribir. O sea, Guillén le puso lo más difícil. O sea, lo más difícil que existe. O sea, aprende a escribir un soneto y después, claro, si ya aprendes a escribir un soneto ya sabes escribir. ¿Para qué te voy a enseñar, no? Claro, sí. Siempre. Ya todavía puede. Sí, bueno, tú hablabas del que el soneto venía de Italia, que era una estructura italiana que luego el castellano la fue haciendo a su manera. Para que sea un soneto, pues tiene que ser es un texto de 14 versos, 2 cuartetos y 2 tercetos, fundamentalmente. Hay sonetos ingleses, que son 3 cuartetos y un pareado final. El soneto también a veces puede tener un estrambote, como los hacía Cervantes, por ejemplo. Cervantes le gustaba mucho, después de los 14 versos, sumarle 3 versos más, un heptasílabo, o sea, 7 sílabas más otros 2 textos pareados, más otros 2 versos pareados de 11, bueno, de rima consonante, pero en decasílabos. Y entonces, bueno, también existe esto, ¿no? Pero fundamentalmente son de 14 versos y casi siempre son así, la estructura es esa, 2 cuartetos y 2 tercetos. Y ya lo otro, bueno, hay muchos tipos de sonetos, pueden ser de rima consonante los clásicos, el soneto clásico. Hay personas que se pasan a los sepentesios, o sea, que ya en las cuartetas, en vez de rimar A, B, B, A, pues riman A, B, A, B, por ejemplo, también los hay. Pero bueno, esta es la cosa. El tema es que un buen soneto debe tener un buen verso final. Un verso final que sustente todo el tema, que cierre todo el tema. Y eso es para mí lo más complicado. Y bueno, como tienes muy poquitos versos para decir lo que quieres decir, la idea debe redondearse de una manera como muy certera, porque tienes muy poquito espacio a veces para decir lo que quieres decir. Y bueno, ya tienes que, bueno, pues que la idea sea una idea bonita, que los versos todos tengan que ver, que sea una cosa compacta, porque a veces lo más difícil del soneto es eso, ¿no? Es conseguir que todos los versos tengan la misma temperatura, que tengan el mismo color, que tengan la misma textura. Eso es lo más complicado, que eso se va aprendiendo luego con el tema, con el oficio, ¿no? Por ejemplo, voy a decir un soneto mío de memoria, ¿no? Un soneto que siempre digo de memoria, que es este soneto que dice: aunque sé que lo eterno se deshace ante el paso sublime de la nada, trato de hacer eterna la mirada que como un canto de mis ojos nace. Yo te miro y presiento que renace cuando vas por mi sueño distraída del amor
y regreso hacia la vida como aquel que la vida lo complace. Pongo mi amor en ti, deja que pase, que contigo se olvide del invierno y que sea muy feliz y que se case, que yo pondré mi triste desenlace en un barco camino de lo eterno, aunque sé que lo eterno se deshace. ¿No? Eso es un... Ahí tienes un soneto. Es muy bueno. Recién lo publicamos, ¿no? En Omega Poética. Ese soneto, sí. Muy bueno, muy bueno. Mira, decir una cosa importante del soneto, por ejemplo, para las personas que comienzan a escribir, si bien no es obligatorio poner un acento en la sexta sílaba, para todo aquel que empiece, debería hacer los versos en que el acento caiga en la sexta sílaba, porque de lo contrario estaría siendo posiblemente uno de los versos más difíciles que existen en la poesía, que es el verso sáfico, que incluso viene del griego, ¿no? De la poetisa Safo, que no tiene acento en la sexta sílaba, tiene acento en la cuarta y en la octava, ¿no? Como obligatorio. Claro, obligatoriamente hay un acento también, que ese sí es obligatorio, que es el acento en la décima sílaba. Ese tiene que tenerlo, porque es un endecasílabo, o sea, estamos hablando que tiene 11 sílabas. Pero el sexto, que diríamos, Tadeo, ese es el hemistiquio, ¿no? O sea, digamos que la mitad del verso. No sé si se le podrá llamar. El alejandrino. Es el alejandrino, pero bueno, digamos que está cerca de la mitad. Que son más de 14. Son más de 14, entre 14 sí, 14 son versos de arte mayor. Sí, versos de arte mayor. Sí. Neruda cultivaba mucho el alejandrino. Sí, el alejandrino, bueno, lo había estado trabajando hace pocos días con Tadeo, y es bastante complicado. No es hacer 14 sílabas. Puede que haya un verso puede que escribas una frase con 14 sílabas y no sea un verso alejandrino. No sea un verso alejandrino. Creo que hemos complicado la explicación para quienes nos escuchan. Así que yo voy a hacer un resumen bien básico. El soneto es un poema de 4 estrofas. Las primeras 2 de 4 versos, por eso se llaman cuartetos, y las 2 últimas de 3 versos, por eso se llaman tercetos. Es un endecasílabo, quiere decir que cada verso tiene 11 sílabas sonoras, que no es lo mismo que una sílaba gramatical. Es decir, la sílaba sonora se cuenta por cómo suene como una sola sílaba el sonido, pero pueden haber diptongos en el medio, por ejemplo, que hagan que una sílaba sonora ocupe más de una sílaba gramatical. Eso fue un poquito complejo ahí, pero más o menos eso. Mira, Giovanni, ahora cuando voy a recitar un poema, y que lo que dice Tadeo, el gran pecado, no es mío, pero para mí, en mi opinión, es uno de los más grandes sonetos que se han escrito en Cuba. Pero bueno, ya después. Y entonces eso, ¿no? El soneto viene del provenzal sonet, que quiere decir canción, ritmo. Después eso pasa al italiano, soneto con doble T, y de ahí viene al español. Es decir, que el soneto es como un cantar, como un ritmo, y eso lo ven, se ve cuando se lee. Así que ahora los invito a leer. Bueno, Tadeo, déjame decir primero el soneto que voy a decir y ya empiezas después tú a leer, o yo, como tú me digas en el diálogo que hacemos, ¿no? Bueno, de Agustín Acosta, Abandonado a su dolor un día. Sí, gran poema. Sí. Seleccionado en la antología hispanoamericana del poema latinoamericano de Mario Benedetti. Uno de los poemas. Abandonaba su dolor un día en que la sombra la envolvió en su velo. Me dijo el corazón que ella vendría en el milagro espiritual de un vuelo. Abrí los pabellones solitarios, iluminé los vastos corredores, quemé la mirra de los incensarios y al frío mármol alfombré de flores. Llegó, cansada de volar, le dije: alma, mujer, inspiradora, rige mi vida entera para siempre. Arde como la mirra el corazón que inmolo, que amor no llega demasiado tarde a quien se siente demasiado solo. Bueno, yo para un poco equilibrar, voy a decir un soneto que no es mío, es un soneto de Bonifacio Birne, que yo prácticamente crecí escuchando este soneto, ¿no? Me lo recitaba mi abuelo cuando era niño, y se llama El sueño del esclavo. De Bonifacio Birne conocemos todos el poema de la bandera, ¿no? Mi bandera, sí. No es muy conocido, pero luego el resto de su obra. Ahí lo tengo una placa en la pared con el poema de la bandera junto a la bandera que tengo puesta aquí
en el estudio, ¿no? Pero luego el resto de su obra es bastante desconocida. Entonces voy a decir un soneto, a recitar un soneto de Bonifacio y ya luego pasamos a nuestro libro. Jorge y yo a leer cositas de nuestro libro. Bueno, este soneto se llama El sueño del esclavo y dice: Hosco y huraño en reducida estancia vive el esclavo mísero, y eso empeño beber el narcótico del sueño, igual que un néctar de sutil fragancia. En el antro sin fin de la ignorancia clavó por siempre su insensible dueño, y es la cólera el huésped de su seño, y una historia patética su infancia. Horas durmiendo está, tener cuidado con los que crucéis deprisa por su lado, ninguna voz en su presencia vibre, dejad que el triste de dormir acabe, y no le despertéis, porque quién sabe si este esclavo infeliz sueña que es libre. Gran poema. Gran poema. Bueno, ahora los invito a que entablen una breve conversación poética con esos panegíricos cruzados, ¿no? Bueno, escoge tú primero, Tadeo. Bueno, vamos a leer el poema introductorio, como para leer cómo comenzó vale. el libro. Sí. Vale. Y claro, casi siempre es en ese orden. Que Tadeo me responde. Sí. Es un título un poco tenebroso, ¿eh? Panegíricos de muerte. He aquí los panegíricos de muerte, las islas que son puras estampidas, y agrumas que resisten las heridas, un ser donde la niebla se hace fuerte. Atracan en el fondo de la suerte los sueños de navíos genocidas, espectáculo atroz de las partidas, las voces confinadas a lo inerte. El horizonte suele por instinto hundirnos en el viaje del pantano. El crimen de Teseo no es distinto del que cobra la deuda por su mano. La sentencia se expande al laberinto. No hay monstruo que no pueda ser humano. Bueno, yo respondía a este texto porque, bueno, hemos escrito el libro así, o sea, respondiendo yo a los textos de Jorge. Y, bueno, yo les respondo de esta manera, con un texto que se llama Cantándole a la muerte a su sentido. Cantándole a la muerte a su sentido, oculto a cierta voz le doy la mano y juego a ser el héroe o el villano, como a esqueleto a su misión unido. Y si viene a cantar el que se ha ido del más allá a su reino soberano, que firme con la firma del humano, en ángel o en demonio convertido, y que venga Caronte con Teseo a sus huesos manchar con el deseo y a darle a su deceso nueva vida, que estar del otro lado no le impida gozar de literario este paseo, pues lo que bien se aprende no se olvida. Bello. Bellos ambos. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Joder, qué bueno. Joder, lee el que tú quieras y yo leo la respuesta que le di. Además, me encanta ese juego con lo humano, ¿no? Me recuerda aquella idea de Nietzsche, de humano, demasiado humano. A mí hay un texto que me gusta mucho, que es el del 41. Si quieres leer el 40. La página 40, ¿no? Sí. Sangrándonos los versos de las gentes. Cosmos más que universo lo que espero. Amigo, pues, bajemos esos dioses de Olimpos impolutos y sus poses a enfangarse después del aguacero. Este mundo parece un gallinero. Amigo, pues, brindémosles las voces ocultas en el mito de sus goces, sujetas al enigma por Homero. Suponer que el poema se ha encerrado tras muros del silencio más sagrado es jugarse la grieta inadvertida. El filo de la luna saca dientes que muerden las espaldas de la vida, sangrándonos los versos de la gente. Y yo respondí a este con un poema que se llama El verso mana sangre por la herida. Y dice: el verso mana sangre por la herida del eterno vivir del mundo entero. Yo solo soy un triste pasajero que ha comprado un boleto a la otra vida. Y sin ser quien maldice o se suicida, futuro mi final paciente espero. Mis ojos ven lo mismo que vio Homero,
delante de su vela consumida. También en el infierno he visto dioses sentados a la sombra de un ciruelo, allí donde el demonio dio 3 voces. Por eso es que atenuado va mi anhelo, pues viví en los abismos dulces goces y alguna sombra oscura allá en el cielo. Yo creo, buenísimo. Yo creo que podemos cerrar ya, Giovanni, con el último. Me parece que este es importante. Sí. Se llama El deber de un ángel. Adelante. Empiezo con un breve texto de Silvio Rodríguez, ¿no? Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. Silvio Rodríguez. Y ahora empieza el poema. Los ángeles de verde descendidos, no del cielo sagrado, hasta la guerra, hijos del cauto, flujos de la sierra, con barba y sin alas pero unidos. Se armaron del amor contra bandidos, fraguando la justicia que no yerra. Devolvieron las manos a su tierra, gestando la victoria de vencidos. Los ángeles salieron al mundo a sacar la letra del profundo retraso de su Dios, para salvar, si el garrote que impera Babilonio nos transmuta lo humano en un demonio, los ángeles no pueden descansar. Sí, yo respondí a este texto con uno que se llama La Divina Espiral, los 2 carriles, y dice: la divina espiral, los 2 carriles, las diástoles y sístoles en noria, reducen a un gran ciclo nuestra historia, y el ángel deja huella entre los viles. Esclavos fuimos todos y serviles, y ricos poderosos de notoria estirpe, y en redonda trayectoria pasamos de paganos a gentiles. Una vez y otra vez el egoísmo de aferrarse a la paz de la trinchera, del ciego capital o el comunismo. Difícil es mirarlo desde afuera, renunciar a envolverme en mi bandera y bien quedar con Dios y con mí mismo. Magistrales, de verdad. Vamos a leer el texto final del libro. Ah, dale. Sí. Por cierto, Giovanni, esa es una de las mejores imágenes que creo que hizo el ilustrador, mi opinión. Si la puedes mostrar, la muestro yo, como tú quieras. ¿Qué página? Es la página 90. 90, página 90. Acá está. Sí. Déjenme un segundito para que lo vean bien. Para que vean bien el dibujo. Lo vean mejor, ¿no? Déjenme acercarlo aquí para que se vean los detalles de arriba. Y ahora me salgo para que verlos ustedes y lean esos textos, ¿no? Vale. Este es volar hacia el epílogo postrero. Volar hacia el epílogo postrero, lo humano de poemas tan sentidos, sonetos que se hallaban en sus nidos, soñando con las hebras de un lucero. Fuiste maestro en este cancionero, hermano del que aprende estos silbidos, esculpiendo en los versos compartidos un ángel patrio, excelso manigüero. Antílope, el amor saltaba en gamas, esas azules musas hechas de oro, nos funden al fragor que arde en sus camas. Mas vimos a la muerte gestar foros, pescar desde el celeste las escamas de peces que se cuelan por los poros. Y bueno, yo cerré el libro ya con este otro texto que se llama Otros oros vendrán tras estos oros. Y dice así: otros oros vendrán tras estos oros, tus versos en hermosas filigranas abrieron apetitos en mis ganas de darte de mis cantos y mis lloros. Si hay ángel para ver estos tesoros, bendito sea el lector de estas humanas estrofas que aún distintas son hermanas y fragua de estos pálpitos sonoros. Lo mismo da mi verso a ras de suelo que el tuyo que a las cúspides se empina, si sabe dar amor y dar consuelo, trayendo hasta el mortal la luz divina. Que sea pues señal y no señuelo este punto y final que no termina. Bravo, bravo. Ahora, si pueden decirnos cómo se puede adquirir el libro.
Ah, sí. Yo creo que sería bueno ponerlo en el chat. Eso voy a hacer, ponerlo en imagen. Déjame ver si yo puedo entrar por YouTube un momento y ponértelo también en el enlace, ¿no? ¿O no? No, ya lo tengo aquí, lo tengo aquí. Ah, vale. Espérate. Oh, es que tengo el teclado de este lado. No vaya, cuidado, producción, ¿eh? Cuidado, sí, producción es un escándalo. Producción es un escándalo, espérense. Acá está el libro. Déjenme agrandar la imagen. Sí, hay dos formas, ¿no? De adquirirlo. Sí. La más sencilla me parece que es esta, que es la de Amazon, ¿no? Vaporub Pomada. Alivia la congestión nasal y la tos con su acción 2 en 1. Ahí lo pueden ver. Déjenme ver si lo puedo agrandar. Así. Mejor así, yo creo. Y ahí se ve el libro, Panegíricos Cruzados. Esa es la foto de Amazon. Acá la carátula de atrás. Y bueno, aquí pueden ver el libro en Estados Unidos. Edición es en pasta blanda y lo pueden obtener por $12. Amazon permite que el libro esté disponible en cualquier parte del mundo. Así que lo único que tienen que hacer es buscar Amazon donde quiera que estén, poner Panegíricos Cruzados y ahí lo pueden obtener. Libro Claro. tiene además un precio excelente y más que vale la pena, mucho más que lo que usted pagaría por él. Además que es un excelente regalo también para esta época, para las fiestas que se avecinan. Y como dice Lady, llega rápido, sí, porque en un par de días te llega. Así que, bueno, yo creo que merece que sea comprado. Yo los incito a que lo hagan, no se van a arrepentir de hacerlo, van a disfrutar de poemas maravillosos y además estarán ayudando a la obra y al trabajo de dos amigos entrañables, ¿no? Gracias, Giovanni. Hay un detallito de la editorial para los que viven en Estados Unidos. Sí, yo les recomendaría que lo compraran en la editorial. Los que viven en Estados Unidos. Primero, porque le va a costar lo mismo en Amazon. Sí. Dime, Giovanni. Sí, es La Pereza Ediciones. Voy a La Pereza Ediciones. Que la página es lapereza.net. Déjenme compartirla. ¿Y cuál es la peculiaridad y la diferencia? Es que la editorial tiene una maquetación, en mi opinión, yo no la he visto todavía, pero me lo comentan, ¿no? Me lo ha dicho el editor. Ahí está. Esta es la página. Déjenme buscar en el buscador. Sí. Aquí está el primero que sale, Panegíricos Cruzados. Por cierto, lo que se ve ahí está por $12, pero di la peculiaridad, Jorge. No, la peculiaridad es que tiene un poco de más calidad. O sea, Amazon imprime todos los libros igual. Claro. Está muy bueno, pero lo imprime todos igual. O sea, no hay una diferencia. La diferencia real está ahí, es el libro de la editorial. Pero no le aconsejo a nadie que esté fuera de Estados Unidos que lo compre. Primero porque le va a costar muchísimo. Claro. ¿No? Es solamente para los que viven en Estados Unidos. Claro, sí. Pues ahí pueden ir, es lapereza.net. Y es más, voy a poner el enlace al libro aquí en la página para que quien quiera ir en Estados Unidos, ahí está. Y les voy a poner también el enlace de Amazon para quien quiera ir, pues pueda visitar la página y hacerlo. Y yo para, esto es un poquito de bombo personal. En la carátula, esto que ven aquí es la colección, la trilogía. Disculpen, se movió. Deja ver si puedo regresar. Esa es la trilogía de Alejandro Lambarri. La trilogía, yo le llamo la trilogía de los enanos. Este libro, y yo estoy en este momento traduciendo el primero de ellos, que es Las aventuras de un lanzador de enanos. Son 3 novelas breves muy buenas y yo la estoy traduciendo ahora mismo al inglés, ¿no?
esas novelas también para que se puedan disfrutar también en ese idioma. Un poquito de autobombo de mi trabajo de traductor. No, eres un salvaje, porque tienes que buscar literatura buena y después traducirla a otro idioma, Tadeo, eso no es fácil, ¿eh? Tienes que dominar bien ese arte también. Este libro particular, el escritor es mexicano y usa mucho el lenguaje vernáculo mexicano, el vernáculo mexicano con muchas frases que son pues usadas por los mexicanos, entendidas en ese contexto. Entonces a veces la traducción se complica, como también en un pasaje, por ejemplo, él usa, hablando sin mencionar su nombre, de Gabriel García Márquez, que es como el personaje que está hablando, no le gusta a Gabriel García Márquez, y dice, ese tipo que habló en Guayabera y cuando recibió el Nobel, y que hasta quiere cambiar el español, quiere que se use aiga en vez de haya. ¿Cómo traducir eso al inglés? No, eso no ocurre. Entonces tuve que buscar otro verbo en inglés regular que la gente use el irregular, que no existe, ¿no? Para crear el mismo efecto de, por ejemplo, en inglés la gente think, el pasado es, o el participio es think, con ed al final, es un verbo regular, pero mucha gente dice thunk, que no existe, ¿no? Entonces, y eso ocurre con muchos verbos en el inglés. Y tuve que buscar un ejemplo así, ¿no? Para poder traducirlo. Me trajeron un cafecito. Pero eso hace que la traducción sea un poco trabajosa, pero divertida a la vez. En otro libro que estaba traduciendo, por ejemplo, citaban la frase de la canción de Beyoncé, la mujer que está hablando de las relaciones y usa esa canción que dice put a ring on it, se pone un anillo al dedo. Y digo, ¿cómo yo traduzco esto? Y me acordé de la canción de J-Lo y entonces lo que usé la frase y el anillo para cuándo. y acabaste ahí. Sí, menos mal que existía la canción para poder y también contemporánea, ¿no? Pero son cosas que pasan en la traducción muy divertida. Oye, gracias a los dos por estar acá. Los invito a todos a que compren el libro. Un placer haberlos tenido y espero que sigan escuchando, que ahora voy a meterme en el tema los temas que quería tratar hoy. Yo quería hacer una directa de 1 hora y ya llevo más de 1 hora al aire y todavía he entrado en los temas. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Entonces los voy a bajar un momentico y después si quieren lo subo para conversar después que haya hecho la presentación. Gustazo de verdad. Realmente. Un honor tenerlos por acá y creo que salió bien para algo improvisado porque Jorge me había hablado de ponernos de acuerdo para hacerlo y yo le dije, sí, coño, tenemos que hacerlo, pero coincidió que estaban los dos en el chat y dije, esto no necesita tanta. Es más, las cosas así improvisadas son más sabrosas, ¿no? Así que gracias a ambos, de verdad. Un abrazo. Bueno.